Bienvenido, bienvenida a Bálsamo Divino. ¿Te has sentido alguna vez deprimido o deprimida? El proceso comienza con una sensación de desilusión. Una sombra se cierne sobre tu vida. Luego le invade un cansancio agobiador. Todo cuesta un gran esfuerzo. Los demás tratan de alegrarte, pero de algún modo te sientes separado de todos y te replegas más y más dentro de una coraza de indiferencia. Procuras luchar contra estas tinieblas que te dominan. Tratas de una forma desesperada de encontrar alguna salida, pero el profundo desaliento consume toda tu energía. La oscuridad se extiende demasiado lejos a tu alrededor. Te estás hundiendo cada vez más en el abismo sin fondo llamado depresión. Y la pregunta es, ¿existe alguna solución real para este flagelo? ¿Tiene Dios, nuestro Creador, algo que decirnos para solucionar esto? Vivimos en un mundo en el que abundan los tropiezos, abundan las tragedias, las equivocaciones. En esta vida hay muchas aristas filosas que cortan y mutilan, pero entre ellas hay un filo que aparentemente lastima más víctimas que cualquier otro. Los investigadores han llegado a la conclusión de que la depresión produce más sufrimientos que cualquier otra enfermedad que nos aflija. Y esto es impresionante. ¿Quién hubiera podido pensar que la depresión pudiera hacer tanto daño? Pero sabes, el Instituto Nacional de Salud Mental nos informa que cada año unos 135,000 estadounidenses deben ser hospitalizados víctimas de la depresión. Además, hay otros 250,000 que deben ser atendidos por psiquiatras. Y lo que es todavía más inquietante, los profesionales de la salud estiman que los casos de depresión que se quedan sin tratar podrían sumar 4 a 8 millones de personas. Algunos creen que el problema ha alcanzado proporciones epidémicas. ¿Cuánto sufrimiento significa esto? Para una multitud de personas, la depresión representa un peligro constante e inminente, un enemigo que está siempre acechando en su camino. Hoy hablaremos sobre cómo vencer esta terrible amenaza para tu salud. ¿Sabes? Yo estoy convencido de que hay ciertas cosas bien definidas que podemos hacer para eliminar los efectos más graves de la depresión e impedir que nos afecten y que nos afecten profundamente, como está ocurriendo con muchas personas. Y veremos también que hay un libro específico, las Sagradas Escrituras, que proveen un arma excelente para que la usemos contra la depresión, a tal punto que pareciera haber sido escrito precisamente con ese objetivo. Comencemos echando una mirada rápida a las causas de la depresión. ¿Sabes? Esto nos ayudará bastante, porque por lo general se origina en el dolor provocado por alguna pérdida, como la de algún ser amado, de alguna oportunidad de trabajo o simplemente la pérdida de nuestra autoestima. Es esencial que nosotros comprendamos esto y que sepamos que la depresión es una reacción ante una pérdida, es una sensación. Y al estudiar más profundamente las raíces de la depresión, un médico ha demostrado que se trata de una sensación de sentirse atrapado. ¿Te has sentido así alguna vez? Él comprobó que mucha gente se hunde en la depresión cuando se siente incapaz de superar situaciones que les resultan intolerables. Y desde luego, hay diferentes clases de depresión. En ciertas personas, esta aflicción parece tener un origen químico o biológico. Algo no está equilibrado en su cuerpo. Hay casos de depresión severa y persistente que responden bien ante los medicamentos. Pero en otros casos, sin embargo, esta aflicción parece estar conectada a las heridas emocionales que las personas han sufrido en su niñez. Y estas profundas heridas psicológicas pueden desembocar en episodios de depresión muy serios. Desde luego, no es posible analizar estos tipos extremos de depresión. No nos es posible analizar todos. Pero
no nos permiten desenvolvernos con normalidad. En casos así, es recomendable visitar al médico o algún consejero profesional. Bueno, hoy yo deseo referirme al tipo más generalizado de depresión que nos persigue a muchos de nosotros. Nos impide funcionar, pero el mundo que nos rodea es muy oscuro y cada tarea nos parece casi imposible de realizar. Nos sentimos como aplastados y casi no nos podemos volver a levantar. Examinemos un poquito más de cerca lo que significa este sentimiento depresivo. El doctor Tim LaHaye, un sólido consejero cristiano, ha desarrollado ciertas perspectivas que nos ayudarán en nuestro empeño. Se dio cuenta de que entre las numerosas personas que lo consultaban a él, especialmente sobre la depresión, había una tendencia muy común. Él además vio que en la mayoría de los casos los valores pueden clasificarse en ciertos componentes, como vamos a ver a continuación. El primer componente, como hemos dicho, es una pérdida o un desengaño. Algo malo sucede en nuestra vida, un rechazo, una herida o un insulto, una cosa semejante. Pero a esto hay que agregarle otro elemento que es esencial. Se trata del resentimiento, del enojo. La persona persiste en pensar cuán mal ha sido tratada o cuán injusta ha sido la vida. Se resiente por lo que le ha sucedido y en su interior crece la ira. Entonces todo se ve multiplicado por el tercer elemento. ¿Y cuál es este elemento? La autocompasión. Y así la tristeza se convierte en desesperanza. La suerte que nos ha tocado en la vida nos comienza a parecer insoportable. Nuestra sensibilidad ante la pérdida y la decepción crece más y más. Las posibilidades de hallar solución parecen cada vez más lejanas. Así que comenzamos a tener compasión exagerada de nosotros mismos. Y parece que nuestro poder parece disminuir, nuestra fuerza parece disminuir. Y como dije, sentimos una exagerada compasión de nosotros mismos. Como vemos, esta es la fórmula de la depresión. Toma una pérdida, añádele ira y resentimiento, multiplica todo por la autocompasión y el resultado es un caso garantizado de depresión. Ahora bien, en esta vida todos sufrimos pérdidas, pero no todos nos hundimos en la depresión. La clave consiste en la actitud que adoptamos para con las cosas, especialmente las cosas malas que nos acontecen. La depresión se debe a ciertos hábitos de pensamiento que desarrollamos. En un sentido bien literal, crece en nuestro propio cerebro y, por lo ya dicho, para vencer la depresión debemos dominar nuestros hábitos erróneos de pensamiento. ¿Sabes que esto no es fácil? Pero por la gracia de Dios todo es posible. Un hombre que experimentó profundamente el impacto de esta gracia fue el apóstol San Pablo. Por eso quiero invitarte a estudiar una de sus epístolas, la carta a los Filipenses, en la cual encontraremos la clave para vencer la depresión. Y esta carta es uno de los libros escogidos de las Escrituras. La epístola a los Filipenses fue escrita en las profundidades de una mazmorra romana. El apóstol estaba preso. Y en nuestros días, las cárceles no son lugares muy agradables, pero en aquellos tiempos eran espantosas. Oscuros y frígidos cubículos de piedra. Allí se mantenían los prisioneros generalmente encadenados a la pared. Se les daba apenas el alimento necesario para mantenerlos vivos y eran víctimas del abuso de guardias crueles. Es difícil imaginar un ambiente más deprimente que este. Pablo, un hombre enérgico y siempre activo, sin duda debe haber sentido que los muros de la prisión lo sofocaban. Habrá tenido que luchar duramente contra los sentimientos negativos que le provocaban su aislamiento. Y allí, solo en un oscuro calabozo, tuvo que contrarrestar de algún modo su depresión. Veamos cómo lo hizo. Él escribió una carta increíble,
rebosante de gracia y expresiones de gratitud. Escuchemos el comienzo de la carta que escribió este prisionero. Filipenses 1:2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y veamos cómo termina la carta. Capítulo 4, versículo 23. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La epístola a los Filipenses comienza y termina con gracia. La gracia domina. Y Pablo tuvo que ordenar sus pensamientos en medio de una celda miserable. Él bien sabía que por encima de todo estaba en la gracia de Dios. En la mente del apóstol, el primer lugar lo ocupaba el amor y el cuidado de Dios por él. Y sabes, Pablo no permitió que sus pensamientos lo fueran sumiendo en la oscuridad de sus circunstancias. No dejó que se incrustaran en su ánimo la ansiedad, el resentimiento ni la ira. En vez de ello, practicó lo que aconsejaba en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Y él dijo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿No es esto maravilloso? Escribir algo así desde una prisión maloliente, en la soledad. Pero Pablo colocó su deprimente situación en las manos de Dios. Orientó sus problemas en dirección del cielo. Y cuando así lo hizo, comenzó a ver rayos de luz que atravesaban la oscuridad. Vio que la gracia de Dios podría lograr algo positivo a partir de sus dificultades actuales. Es por eso que él pudo escribir lo que aparece en Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Como resultado de su encarcelamiento, afirmó Pablo, muchos incrédulos habían llegado a darse cuenta de los derechos que Cristo tenía sobre ellos. Eso era lo más importante en su mente. Y muchos creyentes se habían puesto a compartir su fe con mayor valor. La mirada de este prisionero traspasó los gruesos muros de la prisión y vio la gracia de Dios que obraba maravillosamente. Y eso lo llenó de alegría. Bueno, esa conciencia de la gracia de Dios le ayudó también al apóstol a contrarrestar la depresión de otra manera. Lo llevó a dirigir sus pensamientos más allá de sí mismo, a las vidas de otros. Hay un impulso inherente en la gracia que ayuda a dejar de preocuparnos por nosotros mismos. ¿Sabes que esta epístola no nos dice casi nada acerca de las terribles condiciones de la prisión de Pablo? Pero nos dice mucho acerca de la relación que existía entre Pablo y los creyentes de Filipos. El apóstol los llama hermanos y dice que los añora con el afecto de Jesucristo. Su mayor deseo es que se mantengan firmes en la fe, que su amor abunde y que puedan brillar como las estrellas. Ahora piensa en esto. En una mazmorra como esa, Pablo derramaba la gracia de Dios en la vida de personas que gozaban de libertad. Armado con la gracia divina, derribó las paredes de la prisión. No solo permanecía en prisión, también permanecía en la gracia de Dios. Y ahora veamos la segunda arma poderosa que Pablo usaba para contrarrestar la depresión. Escucha bien porque esto nos puede ayudar mucho a cada uno de nosotros. Cerca del comienzo de su hermosa y animadora epístola o carta, el apóstol le escribe a los Filipenses, capítulo 1, versículo 3. Dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo expresa su agradecimiento. Cualquiera que lee esta epístola se siente inmediatamente impresionado por la cantidad de cosas por las cuales el autor agradece. Se alegra por la creciente fe de los hermanos de Filipos.
Se alegra porque Cristo es predicado. Se regocija de que su ciudadanía está en el cielo. Se alegra porque Cristo se humilló a sí mismo y por el poder de Dios, el poder del Altísimo. Estos son los temas acerca de los cuales Pablo escribe. Estas son las cosas por las cuales él da gracias. ¿Sabes que no hay ni una sola nota discordante de autocompasión en toda la carta? Es más, Pablo se sentía desanimado, agradecido para eso. No se quejaba para quejarse. En otras palabras, era una persona agradecida que veía más allá de sus problemas. De hecho, su gratitud era tan entusiasta que se derramaba en amor inolvidable. Y también en la exhortación que leemos al final de su carta, él dijo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Ahora piensa, amigo y amiga, ¿era demasiado pequeña la celda de Pablo? Sí, era pequeña, pero su Señor era grande. ¿Era deprimente y oscura su mazmorra? Sí, pero su Señor era su luz perfecta. Siempre había mucho por lo cual alegrarse en el Señor. La actitud agradecida ayuda a contrarrestar la depresión. Ten en cuenta este segundo elemento, la gratitud, que nos ayuda a levantar la cabeza por encima de nuestros problemas. Y al hacer eso, entonces comenzamos a hallar las soluciones. Y por medio de la gratitud, Pablo había aprendido a descubrir soluciones en cualesquiera circunstancias. Veamos nuevamente este libro maravilloso. Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13. Él dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Maravilloso, ¿no es cierto? Amigo y amiga, la gratitud también crea energías, produce el impulso de actuar, nos ayuda a disipar las tinieblas que nos tienden a paralizar. Escuchemos lo que Pablo resolvió estando en la mazmorra romana, el capítulo 3, versículos 3 y 14. Este libro está lleno de cosas que nos ayudan en nuestra vida diaria. Te animo a leerlo y leerlo. Dice: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En su celda solitaria, el apóstol había aprendido a pensar en cosas, había podido pensar en cosas sombrías del pasado, pero en vez de eso, eligió ser agradecido en el presente. Y eso le dio energías para perseverar en su fe. Y la epístola de Pablo a los Filipenses es un documento notable. Constituye una victoria asombrosa sobre todo lo que lo podría deprimir, de lo que lo podría derrotar y lo que puede derrotar hoy a un individuo. Y sabes, sigue siendo un valiosísimo recurso para nosotros hoy. Desde las profundidades de esa sombría prisión romana, brilla nuestro camino, inundándolo de gracia y gratitud. Repasemos una vez más la fórmula para la depresión que ya hemos examinado. Vimos que una pérdida, una decepción, más un resentimiento, multiplicado por la compasión de sí mismo, trae la depresión. Pero Pablo nos ha mostrado cómo podemos interrumpir ese proceso. Vamos a desarrollar entonces otra fórmula, la fórmula positiva que nos ha de ayudar. Una que nos sirva específicamente para contrarrestar la depresión. Comenzaremos con el mismo ingrediente: una pérdida, una herida, un chasco. Pero en vez de permitir que el resentimiento invada nuestro ánimo, añadiremos la gracia. En vez de agradar el infortunio, lo haremos un motivo de oración, siguiendo el consejo de Pablo, aunque podemos estar en un problema, más allá y por encima de ello estamos
en la gracia de Dios, que a su tiempo nos rescatará. Pero permíteme una aclaración. ¿Sabes que hay cristianos que piensan que es un pecado sentirse triste siquiera por un momento? Sienten que deben tener un rostro sonriente 24 horas al día, los 365 días del año. Y eso puede llegar a ser una carga muy pesada, porque no es natural. Mira, es perfectamente normal sentir tristeza después de una pérdida y una decepción. En general, esa es la manera como la naturaleza nos ayuda a hacer una pausa y recobrar el aliento. Y como parte de su gracia, Dios simpatiza con nuestra tristeza. Sí, Cristo comprende cómo nos sentimos. Pero después de la tristeza inicial, la gracia también nos ayuda a recobrarnos y a ver nuestra situación en perspectiva. Es cierto que no podemos eliminar los sentimientos de tristeza, pero si una cosa podemos hacer, podemos vencer la depresión y quitarle el poder de aplastarnos. Muy bien, hemos sufrido una pérdida y le hemos agregado, ¿qué cosa? La gracia. Ahora pasemos al siguiente elemento y lo multiplicaremos por ¿qué cosa? Sí, por la gratitud. La gratitud es poderosa, nos concede energía creadora y el resultado es la paz. Y cuando aplicamos esta receta experimentamos la misma paz de que gozaba Pablo, quien estaba contento en toda circunstancia y proseguía confiado siempre hacia adelante. Esta es, amigo y amiga, la manera como podemos contrarrestar la depresión. A las decepciones de la vida, agreguémosle gracia, multipliquemos el resultado por la gratitud y experimentaremos la paz. Bueno, preguntará alguno, ¿y esto da resultados reales? Eso de la gracia y gratitud puede parecer un tanto vago, hasta sonar a escapismo. ¿Pueden estas virtudes realmente ayudarnos a resolver los problemas del mundo real? Permíteme darte un ejemplo. Cierta joven esposa llamada Sandra visitó a un consejero espiritual. Se la veía muy deprimida. Comenzó a contar una larga y penosa historia acerca de su esposo. Según ella, él la trataba con despecho y también la trataba con mucho desprecio. Nada que ella hiciera parecía agradarle. Cada día ella temía el momento cuando él volvía del trabajo. Ahora bien, Sandra era una hermosa joven, pero la sensación de ser rechazada la había transformado en una esposa desanimada, una esposa tensa, frígida. Y mientras más ella sentía el desprecio de su esposo, menos motivada se sentía para agradarle. Así que Sandra había caído en un círculo vicioso. Se sentía atrapada por la depresión. Así que el consejero decidió que sería bueno encontrarse con José, el esposo de Sandra. Y cuando conversaron, el hombre se quedó asombradísimo al oír que él mismo era la causa de la depresión de su esposa. Como la mayoría de los varones, no comprendía cuán claramente podía leer su esposa la actitud que él tenía para con ella. Así que el consejero le ofreció a José una sugerencia específica. Dijo, haz una lista de 10 cualidades buenas de tu esposa y agradece a Dios por ella. Y hazlo 2 veces por día, en la mañana y en la tarde, mientras vuelves a casa de tu trabajo. La tarea no parecía difícil, de manera que José accedió y comenzó a darle gracias a Dios por los buenos rasgos de su esposa. Y antes de mucho, Sandra comenzó a cambiar. Se volvió más afectuosa. José siguió agradeciendo y Sandra creció en su respeto propio y se liberó de la depresión. Y después de cierto tiempo, el pastor le preguntó a José si se había aprendido de memoria la lista de 10 cualidades de su esposa. Y José respondió alegremente, no solo la aprendí de memoria, sino que cada día descubro en ella nuevas cosas por las cuales agradecer a Dios. Amigo y amigo, la gratitud produce gratitud. La gratitud es poderosa. No es un escape, ni un vago ejercicio espiritual. Nos ayuda a enfrentar problemas reales en un mundo de la realidad.
ayuda a contrarrestar la depresión. No olvidemos esto. Vivimos en un mundo real y no hay nada que pueda tener un impacto positivo mayor en nuestra salud mental que el espíritu de gratitud. ¿Eres agradecido? ¿Estás haciendo de esto un hábito? Porque todos tenemos que afrontar épocas en las cuales los muros de la depresión parecen estar a punto de desplomarse sobre nosotros. ¿Te ha pasado eso? Sí, todos somos azotados por pérdidas y decepciones. Y hay ocasiones en que la esperanza apenas se vislumbra como un puntito de luz, muy a la distancia. Pero en esos oscuros momentos podemos recurrir al precioso mensaje que Pablo nos ha dejado en Filipenses y beber del espíritu de gracia y gratitud que brota de esas páginas. Entonces veremos cómo las tinieblas de la depresión poco a poco ceden ante la luz de la presencia de Dios. Es mi deseo que de aquí en adelante seas capaz de vencer la depresión. Y cuando surja el resentimiento, cuando el desánimo comience a manifestarse, te ruego que te detengas. Lee nuevamente todo el libro de Filipenses y comienza a hacer una lista de todas las cosas por las cuales debes manifestar gratitud. Y de hecho, comienza cada día con un momento de gratitud postrado sobre tus rodillas. Recuerda las bendiciones. Recuerda el infalible amor de Dios. Afirma tu mente en la gracia de Dios y descubrirás que no hay fuerza mayor en el mundo, que no hay fuerza para derrotarte. ¿Quisieras acompañarme en oración? Oh Padre Celestial, a veces caemos en los lazos de la depresión. Queremos ser agradecidos. Queremos que tú nos ayudes. Perdona nuestra falta de fe y ayúdanos. Queremos vivir a la luz de tu alegría, de tu gozo y de tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, ha llegado el momento de despedirnos y espero que esta serie Bálsamo Divino esté siendo una bendición para tu vida. Compártela con otros. Que el Señor te pueda ayudar cada día para vencer esos problemas que a veces parecen insolubles. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.